Bueno, como dijimos, un caso de secuela de traumatismo de muñeca. El paciente es un femenino de 26 años, buzo profesional, diestra, que en enero del 2019 presentó un traumatismo de muñeca patinando. Se nos presentó a la consulta con estas radiografías del momento del accidente y bueno, hago un parate como para que Dale, Gaby, miren. perfecto, No gracias. son muy buenas, pero son las que nos trajo la No, pero con paciente. esto es lo que hay en la guardia, es la realidad. Pauli, ¿estás ahí todavía o ya la cabeza se te partió? Estoy acá. Buenas noches, a quien no había saludado. Pau, en el frente, ¿qué te llama la atención en esa radiografía? Si es que ves algo raro. Sí, bueno, es una radiografía de frente que lo que se ve es, sí, algo raro en la primer fila del carpo, veo. La verdad es que habría que identificar bien el escafoides, el semilunar, me parece que están luxados, subluxados, no están en la posición correcta por lo menos. Está bien. Que ya ves algo que no está bien. Sí, a ese Ok. nivel, en primer fila del carpo. Sí. Marce, ¿podés agregar algo de lo que dijo Pauli? Hola, buenas. Hola, Santi. Sí, como dijo Pau, hay algo raro ahí en la primera fila. Las líneas de Shishula ya nos hacen presagiar de que algo no está en su lugar. Impresiona, no sé si fractura, pero al menos el semilunar se lo ve en forma triangular, como si estuviera dorso, en el frente estoy hablando, ¿no? Como si estuviera dorsalizado, y el escafoide se lo ve como flexionado, se ve el signo de un anillo, o sea que no veo si hay algún trazo de fractura en el escafoide, pero al menos según una luxación del semilunar y tal vez una transescafo del Excelente, Marcelo. escafoides. ¿Y el perfil que llama la atención? El perfil, la verdad que el escafoides, bueno, lo veo flexionado el escafoides y veo el semilunar, que ahí me impresiona que puede tener un trazo de fractura porque se lo veo claramente que está por delante a palmar del hueso grande, no está la articulación luno grande congruente. Excelente. O sea que si trazamos una línea que va por el eje del tercer rayo, tiene que El continuar con el grande, grande y continuar con el semilunar, ¿no? y claramente no está coincidiendo. Ok. ¿Cómo seguirías con el estudio? Este paciente todavía no está inmovilizado, se ve que no tiene nada puesto. ¿Cómo lo abordás? ¿Qué más le pedís? Bueno, primero evaluar al paciente cómo están sus partes blandas y después, como estudio de imágenes, yo creo que seguiría, yo creo que una tomografía nos aportaría. No sé si alguna otra incidencia radiográfica aportaría mucho más y tal vez le daría más dolor al paciente hacerle una radiografía en tracción o hacerle una radiografía con desviación. Yo al menos, si tengo la posibilidad, le trataría de hacerle una tomografía. Excelente. ¿Tenemos la tomografía? Bueno, nosotros de las No, radiografías, no teníamos, perdón. bien, por eso, si querés continúo. Dale. Bueno, con las radiografías iniciales más o menos interpretamos lo mismo que fueron comentando, que hay una alteración en la primera fila del carpo y que hay una alteración en las relaciones a nivel del semilunar y el hueso grande. Gaby, hace una pausa, José, Sí. porque me confundí yo con lo que venía. ¿Qué diagnóstico, si te animás, puedes decir que no, ¿qué diagnóstico le pones con los datos que tenemos hasta ahora? Tendremos que poner un nombre y apellido a esta lesión. ¿Martín? ¿Nico? Hola Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Perdona que Nico? estoy bien, estamos acá en un bar porque tengo que entrar a una cirugía en un ratito. Por eso estoy Ok. sin la cámara, porque si no se corta. Está Nada, bien. parece una inestabilidad perilunar del carpo, ¿no? Ok. Y dentro de las opciones de las inestabilidades perilunales, ¿qué es lo que estás viendo acá? ¿O no tenés datos para avanzar?
No, la verdad que no te sabría decir. Está perfecto. Dale, Gaby, seguí con el caso. Está perfecto, Nico. Bueno, nosotros de estas radiografías interpretamos que la lesión inicial fue esa, una luxación transescafo perilunar o retroperilunar, donde se estaba alterado el arco mayor, según la descripción de Mayfield. También, según Herzberg, estaríamos en un estadio 1, porque se ve que el hueso grande está hacia dorsal con respecto al eje del semilunar y del radio, y esta fue la interpretación inicial, más o menos como fueron comentando los demás. Bueno, a 2 años después de esta lesión nos hace la primera consulta la paciente. Fue operada a las 2 semanas de esa misma lesión, con una osteodesis desde el escafoides hacia el radio, y tuvo una inmovilización por 3 meses. Ella se presentó con un dolor 6 en 10, según nos refería, esta movilidad y un abordaje a nivel volar, que interpretamos como un abordaje de Rus. Gaby, hace una pausa. Porque sí. Lo que me gustaría ver es qué opinan los más grandes del tratamiento ideal o posible en los primeros días en la emergencia. Doctor Capomasi. Sí, yo obviamente me parece que no nos cabe duda de que hay una lesión, una fractura del escafoides asociada a la luxación perilunar dorsal del carpo, que la convertiría entonces en una lesión del arco mayor, como se ha dicho, pero no tenemos noticias del tipo de fractura del escafoides, si es una fractura inestable, si tiene más de 2 fragmentos, como suele ser en este tipo de traumas que la energía traumática es mayor que cuando se fractura aisladamente el escafoides, etcétera, etcétera. De todas maneras, yo creo que ante esto, lo primero que hay que hacer es tratar de alinear el carpo y a partir de ahí evaluar las características de las fracturas del escafoides. Hay un auge, y lo hemos hablado muchas veces con Mario Rodríguez San Martino y con otra gente, en resolver estas lesiones con cirugías mini invasivas, cosa que no se nos ocurriría hace 10 años atrás probablemente, y hubiéramos abordado el carpo para reducir, para relocar la luxación y para estabilizar el escafoides. Evidentemente, cuando pasa esto, el polo proximal del escafoides va junto con el resto queda junto al semilunar, acá no lo veo bien, y el polo distal va junto con el resto del carpo. Es decir, que hay cosas que al no tener la tomografía nos estamos perdiendo, pero bueno, alinear el carpo, estabilizar la fractura del escafoides y lógicamente estabilizar la primera y la segunda fila del carpo con el montaje y el cuadrante que cada uno prefiera. Eso es lo que haríamos, ¿no? En la Gracias, guardia. Doc. Perdón, te interrumpí. No, que igual nos faltan algunos elementos porque me parece que el estudio tomográfico acá aporta mucho, ¿no? Gracias. Andrés, tengo entendido que tenés experiencia en artroscopía. No sé si, y esto está descrito, como dijo el doctor Capomasi, en los últimos años de hacer el tratamiento y la asistencia de la reducción con asistencia artroscópica o todo percutáneo, ¿no? ¿Tienen experiencia ustedes en este tipo de lesiones? Mira, sí. Generalmente por ahí el asesoramiento que hacemos con la artroscopía es para ver si hay alguna lesión asociada
que es lo que uno tiene que sospechar. Acá la radiografía, por lo que se ve, sin tener una tomografía, tenemos el dato de la fractura de escafoides, que eso lo podemos hacer una fijación percutánea, y la artroscopía nos sirve para ver cómo quedó la reducción de ese escafoides, pero también existe un porcentaje de chance que tenga alguna lesión escafolunar, que eso lo podemos detectar por artroscopía, y también le podemos hacer el mismo tratamiento, le podemos hacer el tratamiento en el mismo momento, y también asesorarse sobre la lesión lunopiramidal. Esos son los datos que aportan la artroscopía, y que con poco material, un tornillo para fijar la fractura en forma percutánea y unas clavijas para estabilizar el semilunar con el piramidal, y en caso de que tenga una lesión escafolunar, el escafoide con el semilunar y el escafoide con el hueso grande, me parece que solucionamos todo el problema. Gracias, Andrés. Juanca, pregunta de cuánto tiempo pensás vos, supongamos que esto llegó y no se resolvió el primer día, ¿cuánto tiempo pensás que es viable hacer un tratamiento percutáneo y cuándo ya necesitas hacer una reparación? Y de hecho hoy discutimos un caso que me tocó en el hospital con una inestabilidad de carpo que llevaba varias semanas. Poné la radiografía inicial, Gabriel. La pregunta esa es súper pertinente y muy difícil, porque esta lesión tiene detalles que son para mí importantes, y a la gente joven creo que es trascendente recalcarles que la radiografía nos da muchísimos datos. Y a veces también hasta sacando como siempre decimos, sacando una radiografía comparativa también nos orienta más a entender a ver qué es lo que está pasando. La mayoría de los autores a veces dicen para estas lesiones que no es necesario pedir otros estudios, pero acá estoy totalmente de acuerdo, como dijo Miguel y el otro muchacho, que hay que pedir una tomografía computada. Pero lo jugoso de este caso, básicamente, es que el caso fue recibido ya tratado, ¿no? Para que se entienda bien, porque si no... Pero al presentar esta primera parte hay una discusión interesante. Y si ustedes miran un poquito con más detalle la radiografía, además de todo lo que se dijo, se ve que acá hay cosas distintas y complicadas. No es una transescafo perilunar sola, sino que si miran un poquito y tiran una línea del radio en forma longitudinal, el carpo está con una traslación cubital importante. Entonces, acá ya uno podría pergenear, sin la tomografía, que hay una rotura de ligamentos un poquito más importante que a lo mejor de lo que estamos viendo en una transescafo perilunar habitual, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y entonces, dicho esto, yo te diría que habría que reducirlo lo más rápido posible, porque además, si miramos o tratamos de entender un poquito la radiografía, el polo proximal del escafoide pareciera hasta estar totalmente rotado ahí en la primera, en el frente, y separado, y el polo distal se ve totalmente horizontalizado, quiere decir que eso está con un desplazamiento muy importante. Y si miramos en el perfil, podríamos llegar a ver que ese polo está hasta debajo de la cabeza del hueso grande. No sé si se alcanzan a ver ahí. Es decir, todo esto, por supuesto, con la radiografía. Si en este caso hacemos una tomografía, por supuesto, nos va a aclarar muchísimo más. Esto hay que hacerlo rápido, no solo por la lesión de los ligamentos, sino también por la posibilidad de la necrosis o de la circulación. Y lo otro que es importante es en la rapidez de hacer esta reducción. Hay que ver con esos desplazamientos si realmente es factible de hacerlo en forma percutánea, aunque por ahí con una artroscopía es más fácil. Y ahí también yo dejo un poquito abierto la posibilidad, que ya se ve que hicieron un tratamiento y con un abordaje. ¿Qué abordaje harían para reducir esto en el caso que no lo pueden hacer percutáneo? Si es suficiente un abordaje volar, si pueden reducir ustedes bien un polo proximal del escafoide por abordaje volar, o si habría que hacer un abordaje dorsal o un abordaje combinado. Y yo me inclino ahí que el abordaje por ahí que se usó, ya lo describió y lo dijo Gabriel, por ahí ha sido un poco insuficiente. Pero bien, como ven ustedes, hay un montón de aristas para discutir. Dejo abierto un poco, Miguel, ¿qué te parece? ¿Qué tipo de abordaje harías para reducir esta lesión?
Bueno, acá yo creo que todo eso que describís vos, yo dije que el polo del escafoides no lo veía bien en la radiografía, y que esta transescafo perilunar dorsal tiene algunos condimentos, como vos bien lo marcaste, diferentes a las habituales. Es decir, acá es cierto que si uno mira el polo proximal del escafoides, uno puede pensar que hasta puede ser una lesión, una fractura del escafoides entre el tercio medio y el polo proximal, con lesión asociada del ligamento escafolunar. Una combinación que no es habitual, pero que se puede dar en algunas de estas lesiones. El otro punto es que de abordar esto, a los fines de la reducción y a los fines de la evaluación, así, supongamos que lo hacemos abierto, de la evaluación del ligamento escafolunar dorsal y hasta de la fractura del escafoides, todo eso debería resolverse por una vía de abordaje dorsal. Ahora, si tenemos una traslación cubital del carpo, que acá es difícil, yo entiendo lo que dice Juanca, que aquí la relación entre el radio y el semilunar está totalmente alterada, porque hay, creo que, 1/5 del semilunar debajo de la fosa lunar del radio y el resto del semilunar debajo del cúbito. Pero tampoco podemos saber si esta radiografía es un buen frente, si está, pero algo raro pasa ahí también. Con lo cual, si fuera así, la pexia y el sostén global del carpo, una vez tratadas las lesiones intrínsecas, habría que fijarlo desde la palma, el ligamento radio-semilunar corto y el radio-semilunar largo, que son los sostenes de la alineación radiocarpiana. Entonces yo creo que... ¿Qué no dejaría de hacer? ¿Qué no dejaría de hacer luego de realizar reducción en este caso? Suponiendo, si es que está trasladado y suponiendo que esto es así, que tiene lesionados los extrínsecos. ¿Qué no dejaríamos de hacer? Sí, luego de la reducción. O si alguien quiere... Hay que fijar con algo. O sea, algunos describen un tutor externo, otros hacemos, en nuestro caso... Al menos una fijación radiocarpiana. Totalmente. O sea, que no se puede ir sin una clavija, o por lo menos desde el radio hacia el carpo. Exacto. Gracias. Gaby, ¿seguís? Seguimos. Bueno, esto ya lo habíamos mostrado. Bueno, en la primera consulta les solicitamos radiografías y estas fueron las imágenes. No sé si quieren que pare acá. Describílas, Gaby. Bueno, radiografía frente, perfil de muñeca y un intento de 3/4 de escafoides, donde se puede ver una lesión a nivel del escafoides, veo también un impacto o un impingement entre el escafoides y el radial, y el estiloides radial, la traslación del cubital del semilunar, como lo habían descrito también, y también el hueso grande como metido en el medio entre el escafoides y el semilunar, lo cual hablaría de un patrón de inestabilidad carpiana de tipo compleja, ¿no? Gracias, Gaby. El caso, yo no estoy seguro de quién es para no... Sebastián, ¿estás? Sí, ¿qué tal? Acá estoy. Es mío el caso, sí. Ah, ¿es tuyo? Entonces Sí, no te pregunto a vos. Bueno. Marcos, ¿pensás que ese carpo es rescatable, la fila proximal? ¿O no intentarías siquiera hacer una reconstrucción de eso? ¿Y irías a otro procedimiento? ¿Esto es cuánto tiempo después de la lesión? 2 años. 2 años. 2 años.
Mira, para serte honesto, Santi, tengo muy poca experiencia en el tema, pero a priori, pensando lógicamente, creo que 2 años después, no sé cuán viable sería esa primera fila del Carpo, honestamente. Si me tuviera Gracias, que inclinar Marcos. para responderte, te diría que no. Está bien. Doctora Ganegas, me veo conectado. Bienvenido. Cecilio, ¿estás? No. Mariano. Tampoco está Mariano, no se escucha. Enrique. Hola, no sé si se me escucha bien. Perdón, Perfecto. se escucha bien. Perfecto, Enrique. Bueno, para no ser reiterativo, ¿no? Pienso que algunas de las cosas que se dijeron en el tratamiento inicial son sumamente importantes para todos en cuanto al diagnóstico y en cuanto al tratamiento, y en esto último que se dijo, que este no es un patrón habitual y que uno tendría que tener un gesto entre el radio y el carpo. O sea, coinciden todos. A esta altura, 26 años y 2 años, por lo que entiendo, pienso que ya, digamos, desde mi punto de vista, esto no es salvable y hay que pensar en algún procedimiento reconstructivo. No, por lo menos con estos estudios. Probablemente yo, para estar más seguro en cuanto a la decisión, acá sí pediría una tomografía, sobre todo intentando ver cuál es la verdadera alteración de la mediocarpiana, cómo está la cabeza del hueso grande, y cómo está la superficie del radio, cosa que uno puede inferir, pero no puede estar absolutamente seguro. Gracias, Enrique. Gaby, ¿avanzás? Eso hicimos, solicitamos una tomografía. La mediocarpiana será... Ah, perdón. Perdón, Gaby. José, No, mira, sí. o Mariano. Nico. Espera, Santi, voy a decir una cosa por ahí un poco antipática. Yo digo, yo pido 1000 disculpas y puedo prender la cámara, pero me quedo sin voz. Ok. Vamos con los que es estamos. Es muy difícil, estoy en defensa de Santi, coordinar un Ateneo. Claro, si no prenden la cámara, porque si no, tiene muy poco ritmo esto. Les digo para los que tengan buena señal, porque entonces... Si no, pobre Santi tiene que preguntar 15 que no sabe si están o no están. Ese está. Ezequiel, te veo prendido. Seba, ¿podés describir vos la radiografía y lo que estás viendo? Perdona, Santi, perdona, estaba acá, te estaba diciendo que me estabas ignorando porque estaba conectado, pero bueno, no quise decir nada. No, sos bienvenido. No, te estoy cargando, pelado. No, bueno, decime. Que vimos todo esto, lleva 2 años de evolución, tenemos este colapso carpiano, y lo que estaba diciendo Enrique es que cree que la fila proximal del carpo no es rescatable. ¿Qué pensás vos en relación a eso y qué estás viendo en esta tomografía? Sí, a mí me parece lo más importante, creo que, bueno, a ver, primero, tiene claramente tiene una diastasis escapolunar muy importante, con lo cual obviamente tiene una lesión escapolunar, pero además lo que mencionó Juanca al principio, ¿no? Que uno ve esto y lo primero que piensa es ir un rescate de hacer digamos, una artrodesis 4 esquinas a la edad que tiene él o una cosa por el estilo, y la realidad es que tiene una traslación cubital que el seminal está prácticamente en el aire, ¿no? Con lo cual es un dato que no es menor. El polo proximal del escafoides tiene una perforación que parece ha tenido una clavija o una pseudoartrosis, que no me parece demasiado compleja si no fuera, a ver, si estuviera en el contexto de otra muñeca. Pero bueno, a mí lo que más me preocupa en este punto es la traslación cubital que tiene. Eso claramente habla de una lesión, digamos, ligamentaria muy importante, no solamente escapolunar. Perfecto. ¿Y qué harías entonces ahora con este caso? Probablemente la realidad,
Déjame pensar, la verdad que quiero pensarlo, Santi. Creo Está que... Tenés tiempo, el que lo recibió tuvo varios días seguramente para pensarlo, así que no tenés obligación de responder ahora. Sí, no, te puedo, bueno, si quieren opinar, yo quiero Juanca, darte una opinión sensata. Está bien, tomate tu tiempo, nos decís en un ratito. Juanca, ¿cómo lo Sí, ves? querido, ¿Qué dirías? decime. No, bueno, esto un poco nosotros lo charlamos con Seba y sí, para mí, lo más importante y lo más complicado, además ya de tener una artrosis mediocarpiana franca o un compromiso, podríamos decir, mediocarpiano franco, y a mí, Ezequiel dice de poder rescatar ese polo proximal, la verdad que yo no sé, en mis No, manos... Juanca, no. Ah, no, entendí No, mal entonces. no. Yo No, en ese caso no. no, está bien, en este caso no, pero entendí que ese polo proximal, bueno, yo lo veo medio complicado. Y la traslación cubital acá ya, o sea, también llama la atención que después de 2 años, cómo se corrió además un poquito más, me da la sensación, con lo cual eso habla de la gran lesión ligamentaria que hubo. Y acá, con esas características, por ahí otra cosa que se podría pedir es una resonancia para ver el estado, hacer una artroscopía para ver el estado, pero eso va a estar afectado, con lo cual... bueno, las opciones son varias, las conozco, no voy a opinar al respecto, pero el gran problema acá, para mí, fue y sigue siendo la traslación cubital del carpo, ¿no? Ahora con el trastorno de que ya esa primera fila, ese escafoides ya no se puede recuperar, por lo menos para mí, o por lo menos en mis manos. Gracias, Juanca. Ernesto, te veo conectado, ¿querés decir algo? Santi, ¿me escuchás? Sí, Tincho. ¿Qué tal? Yo no sé si tengo líos con el micrófono, así que no pude hablar antes. Si se escucha mal, avísame que corto. No, se escucha bien. Sí, yo coincido con todos. La lesión primaria fue esa lesión ligamentaria que está generando esta traslación cubital del carpo, pero ahora ya es una muñeca degenerativa con una traslación de muñeca cubital del carpo, con una osteoartrosis de cafoide, con artrosis que no se llega a ver en qué medida, con estos 3 cortes de tomografía, bien en la mediocarpiana. Esto es algo para hablar mucho con el paciente, porque puede ser desde hacer un intento con una resección de la primera fila del carpo, una artrosis parcial de muñeca, pero también puede ser un paciente que, si entiende bien de lo que se trata, proponer una prótesis de muñeca, una artroplastía de muñeca que le va a preservar la movilidad, que en un futuro se le tendrá que hacer una artrodesis si las cosas no andan perfecto por muchos años, pero que durante un tiempo le vas a dar movilidad libre de dolor, pero explicándole bien que es un paciente que no puede hacer más actividad física de contacto, pero yo lo vería como si el paciente entiende y es un paciente que comprende, algo para charlar. Tincho, clarísimo, gracias. Doctor Capomasi. Yo coincido con los diagnósticos que hemos hecho desde el punto de vista del problema principal que esto genera. Yo creo que también sería de cierta utilidad la resonancia magnética, porque la lesión que tiene la cabeza del hueso grande es bien radial. Es una lesión que probablemente sea mayor de lo que estamos viendo, pero también es cierto que por lo menos 2/3 de la cabeza, en el sentido radiocubital y en el sentido dorso-palmar, pueden estar viables. Si así fuera, uno puede pensar, si la resonancia diera por sentado que algo que uno deberá después en la cirugía corroborar, que hay cartílago suficiente, me parece que la carpectomía proximal
con un retensado de todo el complejo ligamentario, que no es fácil, a nivel del anclaje radiocarpiano, si radioescafo grande, radio semilunar, corto, algún internal brace o lo que fuere asociado, podría ser una salida. La segunda, creo que sería una, como se ha dicho también, una artrodesis, pero tenemos el mismo problema, una artrodesis de 4 esquinas, pero tenemos el mismo problema de anclaje del carpo, y alineándolo con el radio. Y la última instancia, por la edad de la paciente, por ahí, ¿qué edad dijeron? Yo, 26. 26 años. Sí, me podría inclinar quizás a los 26 años de una muñeca reumática con menos demanda mecánica, bueno, y con menos actividad por una prótesis. En este caso podríamos aceptar que una de las opciones podría ser una artroplastía con prótesis, pero la veo muy joven a esta paciente como para augurarle un buen futuro. Cualquiera de las salidas ahora es realmente compleja, ¿no? Por otra parte, si uno tuviera la certeza de que hay una suficiente stock de cartílago de la cabeza del hueso grande, y uno pudiera contar con una mediocarpiana saludable, entre comillas, siendo optimistas, también, ¿por qué no?, se podría pensar en una artrodesis radiolunar con una escisión del escafoides y dejar la mediocarpiana ahí como para mantener algún grado de flexoextensión también a nivel de la mediocarpiana. Son todas las cosas que se me ocurren, ¿no? Excelente. Y así todo tendríamos que estar luchando con la traslación cubital del carpo, ¿no? Con esas opciones. No, con esa opción, si uno tuviera, sí, probablemente sí, tendríamos que seguir luchando contra eso, porque acá todo el carpo está hacia arriba, y por más, probablemente con la fijación radiolunar, uno podría mantener en eje la radiocarpiana, pero bueno, con un futuro. Perfecto, ahí Gabriel va a poner las opciones que habían planeado de tratamiento. Sí. Así nos quemamos un poco. Bueno. Santi. ¿Quién habló? Yo, ese. Adelante. No, me quedé pensando en lo que dijo recién Miguel, que creo que está buenísimo, y yo creo que me quedé pensando en cómo lo definiría, y creo que lo definiría medio intraoperatorio, de la misma manera que defino un escafo lunar reducible o no reducible. Porque cualquier técnica que uno le fuera a hacer, una 4 esquinas, una recesión de la primera fila del carpo, hay que de alguna forma hacer un retensado del radioescafo capitato, cualquiera, o radio lunar, básicamente para contener el semilunar en la fosa semilunar del radio. Entonces, yo si viera que intraoperatorio tiene una reducción sencilla y fácil como lo que puede pasar en un escafo lunar, quizás me volcaría para algo reconstructivo, y si no, no, directamente no, porque me parece que la realidad es que creo que lo terminaría despidiendo intraoperatorio, ¿no? Si le hacerle una artrodesis. Pero pregunto una cosa, Sí, Enrique. Sí. Pregunto, ¿qué factibilidad ve uno en lo teórico de que después de 2 años un retensado no se escucha? Creo que te está preguntando qué factibilidad ves después de 2 años de corregir esa traslación cubital que ya lleva 2 años. Sí, poca. La realidad es que poca, pero
de vuelta, me parece que, por eso te digo, a veces en las escafolunares la definición de si es reducible o no, si digamos, si nos estamos pasando con esa indicación o no, y la tasa de fracaso va tan de la mano que la realidad es que es una respuesta que me costaría darte. Yo obviamente sería bastante escéptico con eso, ¿no? Pero bueno, si me encontrara con esa chance y lo viera que está móvil, me llevara una sorpresa, bueno, bienvenido sea, lo intentaría reconstruir, porque claramente tiene 26 años, ¿no? No me causaría, o sea, no me volcaría a hacer una prótesis de una, yo por lo menos. Gracias. Acá a mí me encantan dos cosas, Santi, perdón, dos cosas. Una, que dijo, voy a pensar. Eso es fantástico para los jóvenes y para nosotros también. El tipo pensó antes de decir algo. Eso me encanta porque es muy importante. No todos podemos pensar. Y lo segundo es lo de la decisión intraoperatoria. Eso que dice Ezequiel es muy importante porque nosotros muchísimas veces vamos con varias opciones y terminamos de realizar X cosas, lo que fuera, por una cuestión de decisión intraoperatoria, de cómo se mueve, cómo están los tejidos, si se logra reducir, si no se logra reducir. Así que eso a mí me parece que es muy, muy importante. Eso se llama cirugía extensiva. En la escuela nos enseñaban así, la cirugía extensiva, que uno va con un plan, pero va actuando y haciendo en base a lo que va a veces encontrando. Perdón, Santi. Mil gracias, Juan Cano. Iba a destacar el mismo concepto para todas las articulaciones que dijo ese. Gaby, continúa con el caso, por favor. Bien. Bueno, nosotros lo interpretamos como una secuela de inestabilidad carpiana, en este caso una secuela de inestabilidad carpiana compleja, que según Talesnik la describía como cuando se asocia un patrón disociativo más una no disociativa. Ya la lesión perilunar, en este caso transescafo perilunar, más la traslación cubital, ya la hacían una inestabilidad carpiana compleja. Y dentro de las traslaciones cubitales, Talesnik describió dos tipos, una en la que se aumenta el espacio entre el escafoides y el radio, y otro en donde el espacio principal que se encuentra aumentado es entre el escafoides y el semilunar. Creo que en este caso incluso podrían estar asociados ambos, no solamente la lesión del escafo lunar, sino también los ligamentos radiocarpianos volares, como lo habían mencionado. Dentro de las medidas para la traslación cubital, si bien hay varias, yo más que nada me dejé guiar por las que hablaban de la cobertura del semilunar, de la carilla del radio, donde ya con más de un 50% se define como una traslación cubital, ¿no? Bueno, las opciones de tratamiento que se plantearon fueron todas las que fueron mencionando: 4 esquinas, una artrodesis radiolunar en este caso, resección de primer fila con interposición capsular y retensado, evaluar una reconstrucción ligamentaria del radioescafo grande, de la nervación de muñeca, estiloidectomía del estiloides radial, o una artrodesis total o artroplastía de muñeca. Ya Excelente. Lo siguiente es lo que decidimos, así que si quieren... Ya discutimos todo esto, así que claro, por eso. ¿Qué pasó? Bien, bueno, nosotros principalmente nos planteamos entre 4 esquinas, resección de primer fila, y lo que queríamos lograr para la paciente era mejorarle el dolor, mantener la movilidad, que no era mala, y bueno, decidimos elegir una resección de la primera fila por ser una cirugía que nos otorgaba lo que buscábamos, menos complicaciones, y esto fue lo que vimos en... Bueno, también evaluamos la reconstrucción del ligamento radioescafo grande con el tendón braquirradial, pero bueno, muestro lo que hicimos en quirófano, una resección de primera fila, de nervación de muñeca, estiloidectomía,
y vimos que la traslación cubital en el intraoperatorio era grande. Lo que hicimos fue una interposición capsular más retensado de ligamentos radiocarpiano-volares, y la alineación del grande con el radio mejoró, y nosotros por lo menos nos fuimos conformes con ese resultado. Gaby, o sea que abordaron primero, perdón que te interrumpa, abordaron por dorso, hicieron una carpectomía, vieron que había una lesión en el condral, en el hueso grande, hicieron una interposición capsular, una artroplastía por interposición resectiva, y después hicieron un abordaje volar para hacer la reconstrucción ligamentaria. No, la reconstrucción ligamentaria al final no la hicimos, solamente retensado de los radiocarpianos volar. Solamente se lo mostré como... dorso, una vez que sacaron ¿cómo lo hicieron eso? ¿Querés que hable yo, Santi? Dale, Seba, please. Sí, lo que hicimos fue la resección de la primera fila del carpo, la estiloidectomía radial. Vimos ahí que se desplazaba mucho el hueso grande hacia cubital. Faltaba una imagen de tomografía en donde se ve un pequeño quiste a nivel de la cabeza del hueso grande, similar a las imágenes que se veían en el radio, entonces por eso decidimos la interposición capsular, y después desde el mismo abordaje dorsal hicimos una aplicatura de todas las partes blandas volares, y ahí logramos que se alinee el hueso grande con la fosa del semilunar. Perdón, estaba silenciado. Sebastián, ¿el retensado lo hicieron con alguna sutura de alta resistencia, en alguna dirección especial? ¿Con anclaje óseo o una aplicatura capsular? Fue una aplicatura con Etion, pero no fue una sutura de alta resistencia. ¿Y qué más me preguntaste? Ya lo respondiste solo, que hicieron una aplicatura capsular. Estaba preguntando si habían hecho con algún acortamiento o anclaje óseo o algún brace. No, excelente. Solamente como una aplicatura. Bueno, Gaby, ¿nos mostrás qué pasó? Espera un poquitito, perdón. Yo pregunto al auditorio, perdón que me meta, Santi, si alguien haría algo más en esta técnica, habiendo logrado esto. Y también lo otro que quiero saber es cuánto tiempo estuvo inmovilizado. Yo creo, Juanca, que lo primero que digo es que probablemente sea la mejor elección de todas las opciones que teníamos en cuanto a la función que la reconstrucción le puede dar a esta joven paciente. No sabemos si definitivamente y por cuánto tiempo, porque esto cualquiera de las técnicas nos hubiera hecho dudar de igual forma. Pero yo también hubiera ido pensando en esta técnica. Primero porque creo que, como lo dije antes, gran parte, 2/3 probablemente de la cabeza del grande están aptas para intentar una buena relación articular en la fosa lunar del radio. Y la lesión, la úlcera o el quistecito era más radial, y eso se puede resolver, con la interposición capsular. Yo siempre me acuerdo de una charla que tuvimos, Juanca, donde me dijiste que Eduardo Ángel, el maestro, era muy entusiasta con esta interposición capsular en pacientes jóvenes. Yo desde ese día la empecé a hacer, y la verdad es que si uno se pone a pensar el abordaje capsular que tiene que hacer, que va a ser a base distal, obviamente uno puede pensar que está olvidándose bastante de la propiocepción y de los mecanorreceptores del lado cubital, etcétera, etcétera, pero creo que es mayor el beneficio que el daño que uno puede estar haciendo. Lo único, o sea, yo hubiera hecho lo mismo y hubiera terminado de decidir ahí. Ahora, lo que me resulta difícil, porque
cuando uno hace la resección de la hilera proximal, uno ve cómo pasa oblicuamente el ligamento, sobre todo el radio escafo grande, y si accidentalmente uno alguna vez lo tuvo que suturar porque ha sido muy vehemente en la resección de la hilera proximal y del escafoides, pregunto si pudieron hacer eso desde el dorso, que yo lo hubiera intentado igualmente, pero no sé si me resultaría tan cómodo hacer una verdadera aplicatura como para evitar la traslación cubital con ese solo gesto. Eso es lo que quisiera preguntar. Lo demás, todo igual hubiera hecho. Seba, contestás y después Ezequiel quiere hacer alguna pregunta. Sí, la verdad es que no recuerdo haber visto el ligamento también como cuando uno hace una resección de una primera fila de carpo por otra patología. Recuerdo que había mucha cicatriz y bueno, al hacer la aplicatura logramos centralizar el hueso grande y nos quedó conforme, pero la verdad si era ligamento, si era cicatriz, era algo que no era muy claro. Bien, recordemos que tenía un abordaje volar hecho y ahí claro. Porque estaba más distorsionada la anatomía, ¿no? Seguramente deben haber aplicado cicatriz y resto de ligamento, es entendible, sí. No, yo en realidad, Santi, yo era en respuesta a lo que dijo Juanca, si alguien haría algo distinto, yo creo que sí. Yo porque, digamos, hablándolo con Alex Liu y otra gente, hablamos del tema una vez, discutiendo con él el tema de, digamos, los pocos casos que hay, pues nadie tiene mucha experiencia en esto, en la recurrencia, ¿no? Yo hubiera ido pensando en quizás hacerle una reconstrucción con la técnica esa, de hecho, que mostró Gaby, es con la técnica de supinador largo para reconstruir el radio escafo grande, que básicamente, y de hecho lo hubiera intentado aumentar. O sea, hoy en día creo que le haría el tendón como si fuera envuelto con fiber tape y básicamente que va, digamos, desde la estiloides radial, o sea, se desinserta el supinador, se lleva hacia el hueso grande, se hace un túnel óseo como si fuera un ida y vuelta y se le hace como un retén para la traslación cubital. Eso sería lo que yo creo que le hubiera intentado hacer. Obviamente, si veo la reducción que consiguió Seba ahí, me parece que está buenísima, y me encanta, ¿no? Pero bueno, me daría miedo que perder la reducción, ¿no? Con partes blandas sola. Excelente, sí. ¿Puedo hacer una preguntita para echar un poquito más de condimento? Dale. Aprovechando los conocimientos anatómicos de Ezequiel, porque Carlos no anda por ahí, ¿no? La pregunta que yo te hago, si uno puede aprovechar, viste, técnicamente en una cirugía lo máximo, y la pregunta que se me ocurre hacerte, si vos crees que se podría hacer la misma técnica de refuerzo con el supinador, pero reconstruyendo el ligamento dorsal. O sea, para no hacer otro abordaje y volver a meterse en ese lío. Y si crees que sería tan efectivo como hacerlo volar o no. Es una pregunta anatómica en el aire, porque sería bueno intentarlo. Yo no lo he hecho, se me acaba de ocurrir ahora, pero digo, sí, creo que técnicamente se puede hacer y abordás de un solo lado. Sí, a ver, digamos, para todos, de los retenes que uno tiene de los retenes de la traslación cubital está el radio escafo grande, tenés el radio del 1 piramidal dorsal y tenés el radio lunar corto. Son como los 3 retenes de la traslación cubital importantes. La realidad es que si uno hace una reconstrucción dorsal, Juanca, yo no creo que cambie nada, digamos, porque aparte, encima, no es anatómico ya, porque esto es una cosa que ya estamos sacando la primera fila del carpo, con lo cual hacerlo polparma por dorso me parece que funcionaría igual. Esto terminaría actuando como una rienda para contener la traslación, nada más. Me parece que sí, yo creo que sería lo que yo haría también, así intuitivamente, nunca lo hice, pero si lo tuviera que elegir, creo que lo haría así. Me encantó. Bueno, yo pensando también en voz alta, que no lo hice nunca, me dan ganas de hacer, por volar, tunelizar el grande y por dorso y fijarlo al radio que tenga una rienda de ambos lados. Que es lo... Bueno. Esa es la técnica descrita, Santi. Claro.
Pero con supinador es todo. No lo hice nunca. Sí, con supinador. Seguimos con el caso, a ver cómo fue. Sí. Bueno, esto más que nada para hablar el porqué de la interposición capsular, que tiene los mismos resultados cuando hay cambios degenerativos. Seguimos cómo fue con el caso. En el primer posoperatorio, esto fue el primer mes posoperatorio, estas fueron las radiografías que tenía la paciente, ya mostraba una traslación cubital. ¿Continuó? Sí. Bueno, y así se encuentra a los 9 meses del posoperatorio. En ese momento también teníamos una tomografía. Ahí se puede ver la artrosis a nivel la neoarticulación entre el grande y el radio, y la traslación cubital misma. Y bueno, la paciente se presentaba con un dolor 5 en 10, esporádico, ya no realiza más actividades de buceo, solamente es actividades administrativas, y esta era la movilidad que presentaba. Bueno. Ahí, ¿podés poner la anterior? Un segundito, ahí se ve bien cómo progresó la lesión en el hueso grande que dijo Miguel al principio con la radiografía. Claro. Cómo fue progresando, ¿no? Más allá de la traslación que estaban diciendo. Bueno, y ahí tienen la mano, Jorge tiene la mano levantada. Hola Santi, les hago una pregunta. ¿Alguien hubiese puesto clavijas de bloqueo para proteger un poco el retensado capsular? Yo creo que lo hubiese hecho. Y hago una pregunta. ¿Se hace algún gesto sobre el lado cubital, no ligamentario, sino tendinoso, para aflojar un poco ese traslado cubital a la hora de reconstruir el ligamento, por ejemplo, radio-escafo hueso grande? Yo puedo decir algo. No, digo algo, yo que lo operé. Las primeras resecciones de primera fila de carpo yo les ponía clavijas y se las sacaba al mes, por miedo nomás, pero la verdad es que la técnica no lo indica. Después no lo hice más, la verdad que nunca tuve problemas, y bueno, por eso que en este caso no le puse clavijas. Me parece que, bueno, no haría falta en este tipo de técnica. Bien, gracias. Y con respecto a lo otro de no sé si te referís a alguna tenotomía para aliviar No, eso no lo hice. Yo no lo leí. Pregunto porque no tengo nada de experiencia. Para seguir condimentando, como dice Enrique, que no lo escucho hoy, yo sí le hubiera puesto una clavija, porque si bien lo que el flaco dice que no es necesario en una resección de primera fila habitual, esta no es una resección de primera fila habitual. Esta es una resección de primera fila con traslación cubital y con un retensado que creo que sí, que lo hubiera tratado de proteger un poco. Bueno. Gracias, Juanca. Andrés, ¿querés agregar algo? Porque ahora viene cómo está y la conducta a tomar. No. Me parece que ya se habló todo. Perfecto. Gaby, poné la siguiente. Con respecto a lo que decía Juan, yo creo que la clavija no hubiera terminado de resolver el problema. También yo dije inicialmente que coincidía con la elección del tratamiento, con la carpectomía proximal, con la definición intraoperatoria, con la interposición del flap capsular dorsal, pero tenía dudas de la eficacia del retensado que uno pudiera hacer desde el dorso hacia la palma, sin ligamento o sin tenoplastias, etc. Yo creo que por más que hubiéramos puesto una clavija, esto iba a irse como las leyes también físicas lo indican, y dado el gradiente que tiene y la inclinación,
de la carilla radial se iba a ir todo el carpo hacia cubital. Por Miguel, más que hubiéramos puesto una te hago una clavija. pregunta en relación a lo que decís Sí. vos y lo que Sí. preguntó Jorge entre medio. Sí. El carpo se va trasladando hacia cubital porque hay fuerzas compresivas de todos los tendones, tanto flexores como extensores, que hacen que el carpo quiera ir hacia proximal, y por la inclinación del radio se va como un tobogán hacia el cúbito. ¿Es una locura plantear una osteotomía para quitarle la inclinación del radio y asociado a todo lo otro? Yo lo estoy diciendo ahora acá sentado, ¿no? Obviamente jamás se me hubiese ocurrido en ese momento. Sí, no, yo creo que horizontalizar la carilla del radio es resolver muy parcialmente el problema y pensar que con un solo gesto uno va a ir contra las leyes de la física, porque yo creo que acá hay un sinnúmero de factores que influyen para que el carpo haga una traslación cubital. Uno de ellos es el gradiente que tiene la inclinación de la carilla del radio, pero a mí me parece que esto, con una tenoplastia hecha con el braquio radialis, con una tenoplastia hecha tipo espiral, con un hemi extensor corto de la muñeca, o extensor largo con uno de los dos extensores atravesando ida y vuelta y anclando el hueso grande hacia el lado radial del antebrazo, me parece que hubieran sido más efectivas. Pero estamos discutiendo todo sobre un caso complejísimo, sobre el cual nadie puede echar al ruedo una gran experiencia. Estamos improvisando a ver líneas de tratamiento por lo que se nos viene a la cabeza, sin demasiada meditación, tratando de darle una base más o menos lógica a lo que decimos, pero creo que este es un final que nos podía haber pasado a cualquiera con cualquiera de las técnicas que hemos echado en la discusión, ¿no? Me parece que es un caso dificilísimo. Pero es bueno sacar conclusiones de lo que decía Juanca inicialmente, que acá uno de los problemas de base es no solamente las alteraciones intrínsecas del carpo, alteraciones óseas y ligamentarias, sino y fundamentalmente cómo contrarrestar esa tendencia a la traslación cubital que hubo desde la primera radiografía. Eso es claro. Me parece que eso es fundamental y es lo que terminó, creo que terminó condicionando este resultado, me parece. Excelente. ¿Puedo decir algo, Santi? Gracias. Sí. Sí, a mí lo que me dejó como enseñanza o como conclusión en este caso sería que si tuviera que volver para atrás y operar al paciente como me llegó, creo que le haría una artrodesis radiolunar, porque eso elimina la traslación cubital. Uno reseca todo el tejido fibroso cicatrizal que hay, fija el radio con el semilunar y ya... porque las reconstrucciones ligamentarias, que son pocas las publicaciones que hay con el supinador largo, hay una de Aita que publica un caso que le fue bien, pero hay otros trabajos que le recidivó la traslación cubital. Así que creo que con la artrodesis hubiese sido mejor. Lo que pasa que, bueno, tiene la lesión ahí medio carpiana, que no es muy grande, pero bueno, eso uno no sabe cómo va a evolucionar en un paciente tan joven, ¿no? Perfecto, sí. Sebastián. Gaby, ahí más, había dos filinas más. No. Este es las opciones de conducta. ¿Y la paciente quiere algo más o ya se queda así? Bueno, el dolor es esporádico, es cuando hace muchas actividades, no es continuo, por lo tanto, si en algún momento el dolor se vuelve de manera más, ¿cómo se dice? Sí, continuo, cuando todo el tiempo le duela, ahí sí se le podrá ofrecer un tratamiento como una artrodesis total de muñeca, me parece a mí,
como para sacarle el dolor, que es lo único que le molesta en sí, o por lo único que consulta. Pero bueno, sí, es una lesión grave de muñeca y bueno, me parece que... ¿Alguien hoy le haría lo que dijo Martín, tratar de rescatar lo que tiene con una prótesis, o lo ven inviable ya? Es muy joven, Santi, para una prótesis. Perdón, ¿no? Yo si tuviera 26 años, no me pongo una prótesis, me parece. Perfecto. Bien. El otro punto, quisiera preguntar, quiero decir una pequeña cosita que también es buena para tener en cuenta en este universo de posibilidades, es que nosotros hemos visto, y no infrecuentemente, en estas lesiones, que luego el cartílago, aún reducido todo perfecto y reparado todo perfecto, el cartílago a veces de la mediocarpiana o de la radiocarpiana desaparece. Es decir, y eso creemos que está condicionado por la inercia y la violencia de la lesión inicial. Entonces a veces, y eso va un poquito en el pensamiento de, yo no haría una artrodesis radiolunar, porque creo que ya esa mediocarpiana ya está un poco comprometida, y la posibilidad de mayor compromiso, como se ve luego después, que aún con la interposición capsular siguió una evolución mala. Creo que ahí uno sobrecargaría una articulación que ya fue luxada, los ligamentos se rompieron, el cartílago está afectado, y es otra crónica de muerte anunciada, me parece. Nada, es una opinión nada más. Gracias, Juanca. Miguel, ibas a Yo decir creo algo. que lo que dice Juan es real. Cualquiera de las indicaciones hubiera estado en el plano de, buena voluntad, la mejor, pero con un final que nadie podía prever, porque la lesión y porque la energía cinética, porque las lesiones condrales que no se ven en los estudios de imágenes, sino ahí en vivo, condicionan el futuro. En eso estoy totalmente de acuerdo. El tema acá, la última pregunta que yo quisiera hacer es si alguien, porque ya se habló de una probable indicación de artroplastía, indicaría la artroplastía, y qué tipo de prótesis hay disponibles hoy en el comercio como para hacerla, y si alguien tiene experiencia como para, en una paciente tan joven, optar por esa opción, ¿no? Porque esta paciente ojalá pueda quedarse toda la vida así, con un dolor de 5 para 10, pero no sabemos qué puede pasar si al año vuelve con dolor y con mayor limitación, quiere otra cosa. ¿Alguno tiene experiencia en prótesis para...? No sé si Ezequiel, Juanca o alguien, o Enrique tiene experiencia, sí. Martín, adelante. Santi, yo planteé lo de la prótesis, y si yo tuviera, vuelvo el tiempo atrás, y tuviera la mala suerte de haber empezado todo esto a los 26 años, probablemente hubiera preferido hacer el intento para tener menos dolor y tener movilidad. Pero hay que hablarlo muy bien con el paciente. Una prótesis que no funciona bien o que empieza a doler termina en una artrodesis. Y esta chica va a terminar en una artrodesis. Esa muñeca tarde o temprano le va a doler. Es raro pensar que no le va a doler. Entonces, yo no lo descarto solamente por la edad. Sí lo podría descartar porque ya está muy golpeada, porque le queda una sola cirugía en la recámara y es la que tenés que hacer definitiva, pero no porque sea joven. Por ahí también la descartaría porque no es una paciente que tenga la capacidad cognitiva para entender lo que significa tener una prótesis en la muñeca, pero no por la edad. Y después nada más. Martín, la prótesis que pusiste hace 3 años, era un paciente joven, pero era un poco más que ¿no? Sí, tenía 50 años. Nada que ver. Otro escenario. No, era un paciente muy activo, pero creo que tenía 48 años en el momento que se puso la prótesis. Pero no, ¿qué prótesis usaste, lo que dije para volver a los 26 años? Sería bueno.
¿Qué prótesis? La Motec, la de Swanek. La de Sony. Bien. Bueno, creo que Ezequiel hoy estaba por estamos... decir algo. Perdón, Tincho, ¿alguien iba a decir? Pues yo lo iba a cerrar ya, estamos en hora. No, yo creo que está redondito el tema. Queda abierta la discusión para el futuro, pero bueno, me pareció un tema muy interesante que dejó, sobre todo los puntos donde hay que hacer, hay que ser muy, muy minuciosos en el diagnóstico de cuáles son los elementos que condicionan las traslaciones, las lesiones, el paso por paso, tener todo metido en la cabeza para no creer que esto es una inestabilidad carpiana aguda habitual, sino que es producto de un trauma de alta energía cinética que tiene un montón de cosas que nos muestra y otras que nos esconde, y que hay que tener un poco de experiencia para diagnosticar cada uno de las lesiones y de los elementos que hay que tratar de reconstruir. A veces se puede, otras veces no tanto, pero me parece que deja mucha enseñanza esto. Más allá de discutir cuál es el futuro de esta chica, todo lo que hemos discutido y visto hasta ahora nos deja una enseñanza a todos, a los jóvenes y a nosotros. Miguel, te agradezco mucho y has hecho el resumen que hacemos habitualmente. Santi, perdona, todos ¿puedo hemos hablar? aprendido. ¿Quién habló? Soy José, perdona, que antes me preguntaste y tenía problemas de conexión. No, quería agregar una cosa de la prótesis, porque, bueno, yo que soy de España, lo comenté con Pedro Hernández también, que no sé si lo conocéis, de Granada, que sí tiene experiencia también en esto. Le comenté el tema de la prótesis cuando la indicaba, y él lo que me dijo es que no la indica mucho por dos motivos, porque... bueno, básicamente eso la indica en pacientes que tienen baja demanda funcional, que tienen edad de más de 60 o 70 años, poca demanda funcional y bueno, no, sobre todo los que tienen dos muñecas que tienen afectación bilateral y no se atreve a hacerle una artrodesis total en las dos muñecas para no dejarlo tan imposibilitado funcionalmente al paciente, y a uno le hace la artrodesis y a otro, por dejarle un poco con más movilidad, le hace el tema, le propone el tema de la prótesis. Pero uno de los motivos fundamentales que me dice por el que no pone muchas prótesis es porque luego el recambio a una artrodesis no es tan fácil. Es más difícil con una prótesis que directamente con una artrodesis total de muñeca de entrada primaria. Eso es lo que quería agregar, porque esa pregunta se la hice yo en un curso del máster que tuvimos el año pasado y me comentó eso, que la indica poco y sobre todo en pacientes con afectación degenerativa bilateral, añosos y con poca demanda funcional. Muchas gracias. José, muchísimas gracias por tu aporte. Bueno, creo que hoy hemos aprendido todo, nos hemos de hecho excedido 10 minutos, 11 minutos con el caso porque daba mucho de qué hablar, así que les agradezco mucho y nos vemos en 2 semanas.